Muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos en un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, el encuentro que nos acerca cada semana? Yo podría decir que así como decimos cada año mellorados, cada día mellorados, cada jueves mellorados. Los conferenciantes que tenemos son cada vez mejores y especialmente hoy ya vamos a hablar de lo que tenemos hoy. Realmente muy contentos de volver a encontrarnos en este espacio que, más allá de lo tradicional, diría que está generando una biblioteca espectacular para los investigadores. Antes de pasar a las actividades rapidito que tenemos para anunciarles, saludo Estudio 638 del Centro Cultural Sefarad. Lili. Hola Marcelo, hola a todos, como siempre, bienvenidos cada jueves a nuestra propuesta de Raíces de Sefarad Online. Siempre es un gusto y un placer recibirlos en nuestro espacio y les vamos a recordar un poquitito lo que tenemos en la próxima semana. Este domingo a la 1 del mediodía de Argentina y van a encontrar otros horarios en nuestra web sefarad.com. Vamos a tener Jaquetía de Lengua y Gente con nuestra balabaya, nuestra anfitriona Alicia Cisorraz y sus invitados Abraham Bengio y Jacob Bentolila. Lo mejor que podemos hacer este domingo al mediodía o en el horario de la tarde en Europa es escuchar esta hermosa charla que vamos a tener. Y tenemos el Magazine Sefaradí. ¿Nos contás, Marcelo, qué tenemos esta semana? Miren, tenemos una que son de esas policiales de los noticieros, un asesinato, pero asesinato en serio, que va a desembocar en los primeros pasos del antisemitismo en Turquía, que va a provocar la emigración precisamente de los turcos, y en particular de Estambul, pero tiene que ver mucho con lo que pasó a partir de un asesinato. Así que es crudo este relato, pero realmente muy, muy interesante, llegó a los medios. Fue una historia realmente espectacular que tuvo consecuencias, por supuesto, para la comunidad judía, que de alguna forma fue un primer paso de levantar la voz exigiendo justicia y las consecuencias que tuvo después, según algunos discriminaban a los judíos y otros que apoyaban. Así que los invito, ya está en radiosefarad.com a lo largo de todo el viernes, ya está disponible. Para escucharlo, es media horita del Magazine Sefaradí, los invito a escucharla. Y también quiero invitarlos, esto es solo para los que están en Buenos Aires, que quedan ya las últimas entradas para el 23 de octubre, ya saben que estamos haciendo conciertos presenciales con aforo limitado, cuidado siempre. En este caso, el 23 de octubre está el trío Candil con la voz de Liliana Benveniste, la flauta y la percusión de Valeria Ambra y los teclados y la guitarra de Karina Auday. Suena fenomenal. Vénganse, si el día está lindo, se hace en el patio andaluz del Centro Cultural Sefarad. Las entradas en eventbrite.com.ar las sacan ahí. No va a haber boletería ese día precisamente por las recomendaciones, por el tema del cuidado sanitario, así que se compran solamente por internet y además están cerca de agotarse, así que no habría otra forma. Y no se suspende por lluvia. No, porque si llueve lo hacemos adentro, que hay mucho espacio, ventilación cruzada, no hay ningún problema. Seguro. Hoy vamos a presentar ahora nuestra conferencia del día de hoy, Mujeres Transgresoras en el Romancero Sefaradí, con la profesora Oro Anaori Librovich. Y las voy a presentar a la profesora antes de invitarla a que nos venga a visitar. Oro es profesora jubilada de lengua española de la Universidad de Montreal. Recibió un doctorado en literatura hispánica en Columbia University y una licenciatura en la Universidad de París. Es especialista de la tradición oral sefaradí, especialmente del romancero de origen marroquí. Ha llevado a cabo numerosas encuestas en diferentes países para recoger romances y cantares de boda transmitidos oralmente por los descendientes de los judíos españoles desde 1492 hasta
hoy en día. Su colección de canciones judeoespañolas está preservada en la Biblioteca Nacional de Israel y es accesible al público por Internet. Ha publicado 2 libros y numerosos artículos sobre las canciones tradicionales sefardíes y ha dado conferencias en diversos congresos académicos. En 1980 fundó el grupo musical Gerineldo, que dirigió hasta 1994 con el fin de difundir y dar a conocer el repertorio musical sefardí. En 2006 fue condecorada por el rey de España por su contribución a la difusión de la cultura sefardí y de la lengua y culturas españolas. Apasionada por la tradición oral y el teatro, cursó estudios de arte dramático y desde entonces ha dado funciones de cuentos tradicionales judíos en Norteamérica, España, Inglaterra, Israel, Brasil y Venezuela, en inglés, francés, español y, claro, jaquetía. Ha sido elegida como narradora recibiendo el Premio Nacional StorySave 2022, otorgado una vez por año a una cuentacuentos destacada de Canadá. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Oro. Hola. Hola, Oro, qué placer recibirte. Muchas gracias, Liliana y Marcelo, por invitarme. Siempre es un gran placer dirigirme a vuestros oyentes de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Así que... Ya vas a ver en los comentarios, ya desde Londres están saludando, te voy a decir. Ya. Pero ya vamos a hablar de eso. Estaba pensando qué semana de jaquetía, ¿no? Porque estás tú, el domingo tenemos jaquetía. Sí. Para el recital del 23 comprometió su visita a gente de la Embajada de Marruecos en Argentina, así que está muy marroquí estamos en estos días. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, Bien, el tema es interesantísimo, Oro, así que te dejamos con la gente. Estamos muy expectantes de lo que nos vas a contar. Vale. Entonces, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes. Primero, voy a empezar por definir el enfoque que va a tomar esta presentación. Voy a tratar de las mujeres transgresoras en cuanto la transgresión se relaciona con el concepto de la honra. O sea que no hablaré de las mujeres vengadoras, matadoras, envenenadoras, que las hay, aunque no muchas. Solo las que ponen su honra en peligro. Entonces, en primer lugar, se definirá el concepto de la honra femenina en oposición al honor masculino. Segundo, se analizará la imagen de la mujer que se perfila en el romancero con los romances, claro, relacionados con el honor. Tercero, se determinará la postura del romancero frente a las mujeres deshonradas. Y para concluir, trataré de analizar los componentes del concepto de la honra. Entonces, este estudio se va a basar en 36 romances que recogí durante mis encuestas de campo en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y son todos de origen marroquí, porque me especializo en la tradición marroquí. Bueno, lo primero que salta a la vista es que el honor femenino y masculino no se apoyan en los mismos criterios. De modo general, el honor del hombre es un concepto amplio y dinámico. Se puede acrecentar, perder o recobrar. El libre albedrío constituye un elemento importante a este respecto. El caballero eleva su honor mediante sus actos, por ejemplo, sus hazañas bélicas, su comportamiento valeroso, sus acciones viriles. O sea que se define en términos del honor como hijo de sus obras. En la mujer, en cambio, el honor lleva connotaciones negativas y hasta fatalistas. Encerrada desde el principio en el estrecho marco de la conducta sexual, la honra femenina no se acrecienta, mas sí se puede arruinar con el menor deslice sentimental. Una vez perdida, ya no se puede recuperar.
Solo se habla de la honra de la mujer cuando la pierde. Por eso los romances propuestos en el cuadro que verán al final se relacionan todos con la deshonra. Diríase que la mujer nace con una especie de tesoro, entiéndase su virginidad, cuyo acceso debe defender celosamente como doncella. Una vez entregado este tesoro a su dueño y señor, que será su marido, la esposa debe defenderlo contra ilegítimos invasores, como pueden ser pretendientes. Mientras el tesoro permanece en su poder, su honor está a salvo. Basta que lo toquen manos ajenas. La deshonra cubre al marido y a la mujer. No extraña, pues, que la palabra honra en el romancero venga a ser, a menudo, un eufemismo para expresar la virginidad, el sexo y hasta el goce sexual. En resumen, la honra femenina es un concepto estrechamente ligado a la sensualidad, a la noción de castidad, pureza y fidelidad. Huelga decir que mientras el hombre puede seducir, traicionar, abandonar a su amada o a su esposa, incluso sin poner su honor en peligro, a la mujer le cuesta muy caro jugar con su honra, ya sea verbal o concretamente con acciones. O sea que la expresión o no de la sensualidad decide que la mujer sea honrada o deshonrada, y puede ser determinante en ciertos casos en que viva o muera. En última instancia, honor femenino y masculino se definirían como términos opuestos. La deshonra de la mujer viene de la expresión de su sensualidad, mientras que la del hombre de la ausencia de esta. Veamos ahora la imagen de la mujer sensual que se perfila en el romancero. Bueno, si algo extraña en el romancero como género tradicional es la desenvoltura de sus mujeres. Estas no dudan a menudo en poner su honra en peligro, ya consintiendo a los avances de un caballero, ya tomando la iniciativa de seducir a alguno. Claro que varían mucho los grados en que la mujer rebasa el decoro que le impone tradicionalmente su condición de mujer. Por ejemplo, en un romance llamado Requiebros, la dama se limita a dar un clavel y a declarar su amor al galán que pasa por su ventana y la piropea. Mientras que la infanta de Gerineldo, que a lo mejor ustedes conocen, algunos de ustedes conocen, es el romance más popular en Marruecos, o sea, solía ser el romance más popular. En este romance, la infanta seduce al paje de su padre y se acuesta con él. Entonces, yo no soy cantante, ténganlo en cuenta, pero para amenizar esta presentación y porque algunos tendrán curiosidad por saber cómo se canta, cuál es la tonada de tal o cual romance, les voy a recordar el romance de Gerineldo, el principio. Girineldo, Girineldo, mi caballero pulido, ¿quién te me diera esta noche 3 horas a mi servicio? Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. Yo no burlo, Girineldo, que de veras te lo digo. Y entonces le da cita a medianoche en su cuarto y al final del cuento resulta que el rey, el padre de la infanta, los descubre como mujer y marido y delibera. ¿Qué voy a hacer? Si mato yo a la infanta, viviré con su suspiro, y si mato a Gerineldo, mi reino será perdido. Más vale que mire y calle y no lo diga ninguno, como la mujer que tapa las faltas de su marido. Y termina con este verso formulístico. Otro día en la mañana
las ricas bodas se armaran. Este es un verso que se utiliza mucho en el romancero sefardí, sobre todo. Bien, entonces, hay en otros romances, por ejemplo, uno de los romances de Conde Claros, porque hay todo un ciclo, es el ciclo carolingio de romances del Conde Claros. En uno de ellos, Blanca Niña cede a los avances del enamorado Conde Claros. En cambio, hay otra en el lado diametralmente opuesto, o sea, el más osado de todos, una infanta experta en el arte de los amores ilícitos, ya que ha dado a luz a 3 hijos y ya va por el 4º, que está en camino, ¿no? Entonces, si Marcelo puede pasar el texto de la infanta parida, y os voy a decir cómo es la tonada. Bien se pensaba la reina, que ella honrada tenía, con ese conde Bergico 3 veces parido había, y lo que en su cuerpo tiene, el de los 4 sería. Ay, decíanselo a la reina no lo creía. Bueno, el caso es que la madre, la reina, va y le pregunta a su hija si está libre, entiéndase, virgen. Y dice que sí, que está tan libre como a vuestros pies nacida. Porque la madre la amenaza y le dice, si estás libre, mi hija, reina serás de Castilla. Y si no estás libre, en mal fuego seas ardida, ¿no? Bueno, y el Bergico este del romance no es sino Virgilios, el poeta de la antigüedad clásica, el poeta que tenía fama de ser muy mujeriego, de tener muchos amoríos, ¿no? Y entonces este es el famoso Bergico. Bueno, entonces, veamos entonces esta imagen de la mujer, cómo puede matizarse, digamos. Dada la posición generalmente objetiva del narrador en el romancero, el determinar si estas enamoradas y osadas damas proyectan una imagen misógina, tal vez, de la mujer, depende en parte de la propia visión y de las convicciones íntimas del oyente o del lector en caso de un texto escrito, impreso. Por ejemplo, quien no acepte que la mujer pueda expresar su sentimiento amoroso hasta sobrepasar los límites del decoro, verá a estas, naturalmente, como culpables, ¿no? Las verán bajo una luz negativa. En el caso contrario, las considerará como a mujeres que niegan la pasividad y el recato que tradicionalmente se les atribuye. Se dan casos en que la visión misógina de la mujer, tan difundida en la literatura medieval, se halla plenamente confirmada. Así, por ejemplo, en el romance de Melisenda Insomne, en que la protagonista excede lo que aceptaría normalmente la mayoría de los oyentes o lectores, ¿no? Entonces se la pinta sujeta a todos los desórdenes de la pasión. Aquí se la llama Belicera, pero en realidad es Melisenda. Entonces, no dormía Melisenda, la hija del emperante, de amores del conde niño, que se quería afinar. Saltos diera en la su cama, como pez herido en mare, fuérase pa' los palacios, donde sus doncellas yacen. Entonces lo que hace es que va a tomar consejo de su dama de honor, digamos, que es Clara Niña,
que es moza es de antigüedad, o sea que tiene mucha experiencia en cuestiones del amor. Y Clara Niña le dice, basada en su propia experiencia de moza que no aprovechó de los pretendientes que tenía, le dice, goza de tus días, niña, goza de tu mocedad, que así dice yo, aquí dice mezquino, la informante me lo dijo así, que es mezquina, claro, cuando era de vuestra edad, o sea, es la invitación al carpe diem, ¿no? Entonces, Melisenda, animada por este consejo de su dama de honor, va y sale por la calle. Esto es en plena noche. Y desgraciadamente se encuentra con Martinico, el paje de su padre. Y Martinico la amenaza de decírselo a su padre, ¿qué es esto? Ahí salir como loca por la calle. Entonces ella va y le dice, ay, Martinico, es que no puedo dormir por esos perros que ladran. Déjame tu puñal, que voy a ir a matarlos. Y el mezquín ¿cómo se dice? Jaquetía, de Martinico le da el puñal y Melisenda lo mata. Y entonces aquí esta versión no es la versión completa que yo nunca creo que llegué a recoger, pero el caso es que Melisenda, loca de amor, se va hasta la casa, el palacio del conde Niño y se mete en la cama del caballero y le declara su amor. Entonces el conde Niño calma sus ardores amorosos y le dice que mañana, que al día siguiente, la va a pedir a su padre, ¿no? Entonces, esta es la más osada de las damas que conozco, de estas damas que se deshonran, ¿no? Que ponen en peligro su honor. Debo citar hay un romance que se llama Silvana, que es un romance de incesto, de un padre incestuoso que le echa piropos a su hija y le propone acostarse con ella. En fin, es bastante horrible, ¿no? Y hay un dicho en Marruecos que es, paseábase Silvana, bueno, el romance de verdad empieza, paseábase Silvana por el vergel de su padre. Y en Marruecos hay este dicho, paseábase Silvana con la nalga destapada. O sea que eso quiere decir que están culpando a Silvana por el deseo incestuoso de su padre. O sea que ella es la culpable, está provocando al padre porque tiene la nalga destapada, ¿no? Bueno, esto es un caso curioso de corriente misógina en las mujeres mismas que cantan estos romances, ¿no? O sea, ellas juzgan, algunas, ¿no? De manera muy severa a estas damas deshonradas, doncellas seductoras y adúlteras y todo eso. Pero claro, en el caso de Silvana, la pobre, ella no hizo nada que tuviera que provocar al padre. En fin, quería citar este ejemplo, digamos, extremo de misoginia entre las propias informantes. Bueno, por otro lado, tenemos romances como El caballero burlado y la infantina, que después pasaremos los textos, pero primero quiero comentar un poco. Entonces, estos romances ejemplifican la imagen de una mujer que rompe con los estereotipos tradicionales y representa, según los términos de Julio Rodríguez Puertolas, a la mujer nueva de fines del medievo y principios del Renacimiento. Entonces, en ambos, el hombre se revela apocado y pusilánime, algo decepcionante en un caballero español por añadidura. En efecto, en los dos romances, los hombres desperdician ambos la invitación al amor de dos hermosas damas y nobles doncellas, y uno tiene incluso la desfachatez de desmayarse 2 veces. Eso sería imposible en romances, por ejemplo, en héroes como el Cid o Roldan, el héroe francés de la chanson de Roland, ¿no? En que
eran hombres muy viriles, ¿no? Y otro, como ya veremos, va a pedir consejo a su madre. Bueno, entonces, si puedes pasar el texto del caballero burlado, Marcelo. Entonces dice así. De Francia partió la niña, de Francia la bien querida, fuérase para París, donde padre y madre tenía. Se encontró a un caballero que para Francia se iba, por tu vida el caballero, lleváisme tu compañía. En mitad de aquel camino de amores la requería. Entonces, esta dama es bastante, ¿cómo diría yo? Tiene un sentido del humor, ¿no? Y va y le dice al caballero, ay, no tengáis tal osadía, porque soy hija de un carbonero, que mi padre lo vendía, y si el hombre que a mí tocare le traería gran desdicha, y bueno, toda una serie de maldiciones que le iba a ocurrir. Entonces el caballero, claro, se apoca y... bueno, no le dice nada. Y si puedes subir un poco el texto, Marcelo. Sí, eso es. Bueno, entonces, a la entrada de París dice, la niña se sonreía, de que vos reís mi alma, de que vos reís mi vida. Me río del caballero y de la su bobería, encontró niña en el campo y tratóla en cortesía. Y entonces le revela que es hija del rey de Francia, nieta del rey de Castilla, y que el hombre que a mí tocare, grande dicha le traería, etcétera, etcétera, toda una serie de bendiciones que le caerían al hombre que la tocara. Entonces aquí se desmaya el caballero y ella le dice, no vos desmayéis mi alma, no vos desmayéis mi vida, tuya soy, tuya seré, servirte toda mi vida. Y termina con este mismo verso formulístico que vimos en Gerineldo. Otro día en la mañana las ricas bodas se hacían. Y este cantar me lo cantó mi madre, Zichroná Libraja. Entonces, veamos ahora la infantina con el texto. Este romance es precioso, tiene un elemento maravilloso que no tienen otros romances, es muy poético. Y dice, a cazar va el caballero, a cazar como solía. Los perros le iban cazando y el halcón perdido había. Donde le cogió la noche en una oscura montiña, donde canta la leona y el león la respondía. Bueno, entonces resulta que descubre a una infanta en el pimpollo más alto de esta montiña. Y la infantina le dice que mañana se cumple los 7 años del hechizo que me tiene aquí en esta montaña perdida. Entonces le pide al caballero que la lleve consigo para romper el hechizo. Y este bobo estúpido de caballero va y dice, madre vieja, tengo en casa, su consejo tomaría. Vamos a ver lo que dice la informante de este caballero tan bobo. Sube un poquito más. Un poco más, un poco más. Entonces, dice aquí, dice, bebé, es la señora Esther Busbit de Entolila, que me cantó este romance. Dice, ¿por qué no la llevó? Digo, y yo le digo, mira que consultar a su madre, a un niñito es. Y dice, ya le dijo la pobre, criada te serviré. Y yo le digo, y él fue a buscar a su madre. ¡Qué tonto! Y se puso a reír. Se fue a la vieja madre a preguntarle.
Bueno, y entonces el castigo, que está aquí en la pantalla, dice que merece, caballero, ¿qué tal pierde? ¿Qué será su justicia? Que le corten pies y manos y le arrastren por la villa. Bueno, entonces, tanto en Melisenda como en estos dos romances, representan casos muy polarizados, ¿no?, de visión de la mujer. Y como tal, no son exactamente representativos de la mayoría de los textos considerados, sino más bien de tendencias minoritarias dentro del romancero. Y la tensión dramática en los dos romances, del Caballero Burlado y de La Infantina, consiste en gran parte en la imagen positiva de la mujer contrapuesta a una imagen negativa y ridícula del hombre. Entonces, bueno, pues ya terminamos con este romance. Y vamos a ver ahora, sí, cuáles son... No, un momentito, por favor, que me entienda yo entre mis papeles. Sí, entonces, ¿cómo se la juzga a estas mujeres no castas, ¿no?, que ponen su honra en peligro? Bueno, la clave está en el desenlace. El desenlace es rigorista o es tolerante con respecto a estas mujeres. Entonces, aquí vamos a pasar el cuadro, Marcelo. Ven aquí, he categorizado estos 36 romances en 3 categorías, que son las mujeres consentidoras, las doncellas consentidoras, las seductoras, esto ya va más adelante, y las adúlteras. Estas son las peores, o sea, en el sentido que son las que se consideran más dignas de ser castigadas, ¿no? Entonces, verán que en las consentidoras, hay creo que 9, predomina el casamiento, o sea, el desenlace feliz. Pone aquí, rigor y boda significa que se las advierte que no se han portado bien, pero se las casa, ¿eh? Entonces hay 3 así, otros 3, un desenlace feliz, hay otro que es un desenlace trágico o triste. Es algo curioso en que la pastora, esta seducida, tiene que errar por el mundo. Ese es su castigo. Aquí el castigo trunco o neutro es cuando no se dice lo que ha pasado, o sea, se deja la narración en suspensión, digamos. Ahora, cuando se trata de romances, vamos a ver hacia la derecha de la página, sí, de romances burlescos o ligeros, entonces allí se puede hacer cualquier cosa, porque es, de todos modos, el tono es picaresco y no se toma en serio la deshonra posible de la mujer. Vamos a ver ahora a las seductoras. Bueno, aquí tenemos a Melisenda. Entonces, Melisenda termina en boda. Hay 5 de estos que terminan en boda. Mientras que, sí, otros es rigor y boda. O sea, es feliz. El único que, a ver, esto de, sí, conocerán o habrán oído hablar de Fray Pedro. Son estas damas que en realidad son monjas que seducen a Paipero. En Marruecos se decía Paipero, pero es un romance que viene en realidad de la tradición hispánica de un fraile, etc. Bueno, ese, como es burlesco, pues ahí no hay castigo posible, o sea, no tiene nada que ver. Vamos a ver las adúlteras ahora. Ya verán que
subimos un poco la... Sí, esto es aquí, sí. Entonces, las adúlteras, claro, no se puede remediar el adulterio con la boda, porque ya está casada la infame. Entonces, casi todas terminan es un desenlace trágico, generalmente es la muerte infligida por el propio marido, porque, como ya les había mencionado, la honra, o sea, la deshonra de la mujer recae también sobre el marido y la familia en general. Hay tres que son de romances muy, o sea, burlescos, muy ligeros y eso. Hay otro que es Las bodas en París, que es un poquito curioso porque es doña Beatriz que está en un baile, en las bodas en París, y hay un conde que la está mirando y le pregunta, conde, ¿qué miráis allí? Miro yo tu lindo cuerpo, tan galán y tan gentil, si bien vos parezco conde, anda y vámonos de aquí. Entonces el conde la esconde en su capa y bajando la escalera se encuentra con el marido. Y el marido le pregunta, ¿qué lleváis ahí el conde? Conde, ¿qué lleváis ahí? Llevo yo a un pajecito que lo compre para mí. Ese paje que usted dice a mí solía servir. Él me ponía la cama y se echaba a caber mí. Llevadlo por esta noche, mañana traedlo aquí. Y entonces una de las informantes me dijo, sí, ya se lo traigo. Bueno, entonces, claro, aquí tenemos obviamente, una casada que se va con este conde que la mira y eso. Y creo que la clave está en un verso que dice, ¿cómo era esto? Sí, el marido tengo viejo, cansada estoy de servir. Entonces, este verso, claro, ella es una mujer joven, casada con un viejo. Hay un tema que es de la mal maridada. Ya podemos prescindir del cuadro. Son doncellas a quien les han obligado a casarse con un hombre mucho mayor que ellas y no son felices, ¿no? Entonces, esto me parece que influye en que no hay castigo al final del romance. Bueno, entonces ese es un caso un poco particular. Bueno, pues ya estamos para concluir con los componentes del concepto de la honra. Entonces, para volver a nuestra pregunta inicial, ¿cómo se plantea, pues, el concepto de la honra femenina en el romancero? Bueno, la dificultad en cercar el problema radica en la extensión geográfica e histórica del género, sus raíces medievales y renacentistas, su larga vida de transmisión oral, sus motivos folclóricos múltiples y su trasplantamiento a zonas muy alejadas de la península, África del Norte, los Balcanes sobre todo, y América, porque el romancero, bueno, no el sefardí necesariamente, aunque sí hay casos, pero vive todavía en América. Entonces, todos estos elementos que mencioné sitúan al romancero en una perspectiva única. En lo que respecta a la honra femenina, el romancero es un receptáculo de tradiciones literarias hispánicas que se remontan a la Edad Media y al Siglo de Oro. La deshonra de la mujer recae sobre su marido y su familia. La boda canaliza la sensualidad y remedia en parte la deshonra. La gravedad de esta depende del estado de la dama, siendo mayor para las casadas. Las adúlteras merecen la muerte, infligida generalmente por el marido.
Me olvidé decir que en los romances de adúltera, este castigo que se les da, que es la muerte generalmente, está está en conformidad con el código del honor descrito en los fueros. Los fueros son los libros de leyes en España. En los fueros se dice que el adulterio es un crimen. Y bueno, esto puede tener raíces también, o sea, origen en la Biblia nuestra, ¿no? O sea, los 10 mandamientos, en que se dice que no se puede querer seducir a la mujer casada, ¿no? Entonces, simplemente siguen esta tradición, ¿no? Bueno, desde el punto de vista antropológico, en nuestra época, las sociedades mediterráneas tradicionales, que perviven sobre todo en las aldeas, siguen rigiéndose por estos códigos muy similares, estos principios rígidos, rigoristas del honor femenino. Huelga decir que el romancero es género literario y no realista a la manera de la novela del siglo XIX. De modo que no se le pueden aplicar criterios estrictamente sociológicos. Sin embargo, como género folclórico y tradicional, sí refleja hasta cierto punto los valores y una visión del mundo que no puede discrepar demasiado de los valores éticos de la sociedad en que se conserva. Concretamente, a una sefardí que canta un romance de adúltera no le resulta ajeno que se le quiera castigar a esa adúltera con la muerte. Bueno, esto no significa que en la vida real aceptaría tal castigo, que a lo mejor lo consideraría como bárbaro, pero como justicia poética, con finalidades didácticas, pues sí es la solución, la única solución, la solución óptima para la que canta estos romances de adúlteras. Por otra parte, el mundo romanceril, en los cantares épicos, históricos y carolingios en particular, es una ventana abierta sobre una sociedad aristocrática de otros tiempos cuyos valores no comparte el recitador. Y precisamente porque estos relatos se desarrollan en una época lejana, en una sociedad aristocrática totalmente ajena al medio ambiente de las informantes, se puede decir que estos romances de amor permitirían dar expresión a la imaginación de la informante. Claro, siempre y cuando se mantenga a un nivel aceptable desde un punto de vista moral. Por eso, los relatos de mujeres consentidoras, seductoras y adúlteras no reflejan posturas demasiado rígidas o dogmáticas. Se establece un equilibrio sutil entre lo osado del tema y el didactismo de los desenlaces. Como afirma con acierto el folclorista William Bascom, y cito aquí, «He aquí en realidad la paradoja fundamental del folclore, que al mismo tiempo que desempeña un papel vital en la transmisión y la conservación de las instituciones de una cultura y en procurar que el individuo las respete, proporciona simultáneamente válvulas de escape socialmente aceptables para las medidas represivas que estas mismas instituciones le imponen». Muchas gracias por su atención. Gracias, Oro. La verdad es que no dejamos de sorprendernos cada vez con cada charla y en este caso, bueno, realmente sorprendente y más como lo has contado, ¿no? Los detalles que uno por ahí cuando canta no los ve y aparecen tan claramente. Yo tengo un par de preguntas. A veces no los entendemos, ¿no?
Los miramos como simples historias y no miramos esto atrás, estos pequeños detalles de los textos que nos están marcando qué pasa con estas mujeres. Yo tengo un par de preguntas que también tienen que ver con esto, y las dos por ahí se unen en una. Por un lado, esta picaresca explícita, o bastante sutil, pero a la vez explícita, es muy distinta a la que encontramos en el repertorio sefaradí o maslí, o sea, otomano. Es como, esto tiene que ver porque es menos sefaradí y tiene más que ver con Marruecos. Y te lo junto con una segunda pregunta. ¿Esto es solo de Tánger, Tetuán, el lado español, o es de todos los sefaradíes de Marruecos? No, bueno, entonces contestaré a esa última pregunta. Los romances que recogí son todos originarios de la zona norte de Marruecos, que es donde se mantenían los romances. O sea, Tetuán, Tánger, Alcazarquivir, Arcila, Larache. Bueno, claro, no los recogí allí mismo, los recogí allí donde se instalaron estas personas, porque la comunidad marroquí estalló, digamos, se dispersó por el mundo, ¿no? Entonces lo recogí en Venezuela, en España también, muchos se volvieron a instalar en España, en Nueva York, en Montreal, por supuesto, en Toronto y algunos en Israel. Entonces, esto es para contestar a esas preguntas. Había también casos de que personas que vivían, por ejemplo, en Casablanca, o sea, en la zona sur francohablante de Marruecos, que eran de origen de Alcázar, generalmente de Alcázar, porque Alcázar era muy pequeño, un pueblo. Entonces se iban a Casablanca porque era una ciudad grande y eso. Pero no pertenecen a la zona sur de Marruecos. Eso lo de si hay diferencias entre el romancero balcánico y el marroquí, sí, hay diferencias, pero todos estos romances, tanto de adúltera como de mujeres seductoras, como consentidoras, todo eso existe también entre los Balcanes. La diferencia es que, o sea, yo no investigué entre estas personas, pero por ejemplo, Judith Cohen, que investigó entre informantes turcas, de Salónica, de Bulgaria quizá, bueno, de Bulgaria no, de Bulgaria es más bien Shoshana Baishahak, que saben que estos romances sí, que existen y los habrán recogido, lo mismo que yo los recogí de informantes marroquíes. No sé si contesté a la pregunta. Sí, sí, claro. Vale. Y bueno, hay algunos saludos y algunas preguntas también que van a aparecer. Vale. Y si querés leer los saludos. Sí, claro. José Manuel Ávila González nos manda un cordial shalom desde Venezuela, Maracaibo. Bernard Miller, que nos acompaña cada semana sin faltar, con muchas ganas de oír el tema de esta noche, saluda desde Londres. Simi Serrat Chocrón, una buena amiga, hola gente linda. Y nos manda corazones. Corazoncitos. Judith Bogue, que la nombraba reciente, saluda Oro y nos vemos únicamente en pantallas últimamente. Yo me la imagino a Judith cantando en este momento, con unas ganas de cantar, Bárbara. Ya la conocemos a Judith. Betty Estrada nos manda saludos desde Ciudad de México. Johanan Skadnik, saludos desde Comarca Lagunera en México también. Y aquí tenemos la primera pregunta. Pablo Frankel nos dice, ¿había mujeres sefarditas que ejercían la prostitución? Saludos desde Bahía Blanca, Argentina. Bueno, yo me imagino que habría de todo, ¿no? Una pregunta de tipo sociológico, ¿no? Más que literario o folclórico. Bueno, por ejemplo, en mi ciudad natal nunca oí que hubiera mujeres judías que fueran
prostitutas. Creo que sería más bien, si lo hubiera, en situaciones extremadas, por ejemplo, al emigrar, no sé si me hablan desde Argentina, ¿no? Pablo Frenkel, si se encontraban sin recursos materiales, no sé si recurrirían a la prostitución. Eso habría que verlo con un sociólogo, un historiador. Sí, en general las comunidades, de lo primero que hacían era la mutual, ¿no? El poder contener a la gente, bueno, cementerio, quilá, escuela, y por supuesto la contención a quienes estuvieran falto de recursos. En general, la comunidad tendía a contener a quien tenía bajos recursos. Hay excepciones, aquí en Argentina tenemos, por supuesto, las Bimigdal y bueno, una larga historia de trata de blancas, pero no, me imagino que no sería lo habitual, al menos en estos casos. Ya. Bueno, Judith, tal como decía, cantando Cherinaldo parada arriba de su sofá. Efectivamente. Seguramente, seguramente. Te mandamos un beso, Judith. Estela nos dice, Estela Garber nos dice buenas noches a todos. Sí, verdad. El recuerdo de Sol. Clara Hassan es mi amiga desde Madrid. Un beso. Está trasnochada, es muy tarde en Madrid ahora. Para ella es la 1 de la madrugada, ¿eh? Fíjense Por eso. su fidelidad. Carla Citonberg nos manda saludos desde San Diego. En San Diego son como las 3 de la tarde, está del otro lado, tiene todo el día por delante. Exacto. Bárbara Estrada nos manda saludos desde Ciudad de México también. Estela Garber, saludos desde Río de Janeiro. Bernard Miller, gracias, presentación fascinante. ¿Sería posible hacer una comparación con la representación de transgresión femenina en los romances contemporáneos de otras religiones principales? Los romances contemporáneos. Bueno, naturalmente se podría hacer una comparación ya de entrada con los romances peninsulares, ¿no? Porque en la península, o sea, en España todavía existen los pueblos, una tradición romancística. El caso es que yo en algún que otro artículo exploré este tema y podría decir algo así en resumidas cuentas, o sea, de manera muy resumida, es que en España conservan esa tradición rigorista, mientras que los sefardíes, como judíos que ya han pasado por una historia llena de tragedias, tratan de no terminar de manera tan trágica, o sea que hay menos cabezas cortadas y cosas bastante horribles que existen todavía en el romancero hispánico porque permanecen fieles a esa tradición que es en fin, que es otro tipo de tradición realmente. Y para los judíos y los sefardíes, la solución que se quiere encontrar siempre es una solución de vida y no de muerte. Entonces, por ejemplo, para las mujeres seductoras o las consentidoras, se les da esa posibilidad de las ricas bodas. Al otro día en la mañana las ricas bodas se armaran. O sea, se termina con las bodas, que es una promesa de vida futura y no con una muerte que ahí se terminó todo, como se dice en Jaquetía, ahí murió Paró, ¿no? O sea, ya no hay más nada, ¿no? Y eso es la tendencia hacia los finales felices, happy endings, de los sefardíes. Y eso es característico de los sefardíes. Sí, precisamente Bernard, que hacía esta pregunta, a continuación preguntaba cuáles eran los castigos, que está respondido precisamente en esto que dijiste, ¿no? Sí, en el cuadro ese. Sí.
están los Seguro. motivos. Bueno, Y Belisada nos dice, tan interesante y ameno, seguro que sí, todos pensamos lo mismo que ella. Excelente la déjame presentación. nombrar, Lili, a Jaime Besmoarás y a Emilio Cano Reveles y a Adriana Sousa, que lo veo en el chat del Facebook, pero no sé por qué no pasó al otro sistema, pero les mandamos saludos a ellos, que saludaron, nos saludan a todos Ah, nosotros, perfecto. agradecen y dice Adriana que muy interesante desde, supongo que Brasil está en portugués, a lo mejor Portugal, pero me imagino más que debe ser de Brasil. Bueno, y así llegamos a, mira, puntualísimos, a una noche más de sorpresas. Seguro. Ahora todo el mundo a escuchar romances sefardíes, marroquíes, a interpretar este rol de la mujer como transgresora de su honra, ¿no? Bueno, hay mucho material de Sherinello en YouTube, por ejemplo, ahí han subido algunas canciones. Si googlean van a encontrar varias de las grabaciones ya que tenemos ahora. Tenemos a Judith, tenemos el recuerdo de Soli, así que Sherinello es una buena oportunidad para escuchar Sherinello. No sé si está en Spotify, no lo sé, pero habrá que buscarlo. Uh-huh. Muchísimas gracias, Oro. Hemos disfrutado Gracias en a ustedes. cantidad la presentación, muy, muy interesante y a lo mejor poco conocida por la mayoría de la gente. Y realmente estamos muy contentos de tenerte de visita en nuestro espacio de los jueves. Comparto la misma alegría de estar con ustedes. Y bueno, nos vamos. Nos vamos, les contamos que nos veremos el próximo domingo a la 1 del mediodía con más jaquetía de lengua y de gente o de gente, que vamos a tener como anfitriona, como balabaya, como decimos en ladino, Alicia Cisorraz de Voces de Jaquetía, y sus invitados van a ser Abraham Bengio y Jacob Ventolila para hablarnos de más tradiciones marroquíes. Y también les decimos que entren a escuchar nuestro magazine sefaradí de cada semana, esta vez con un caso policial, el asesinato de Elsa Niego. ¿Mm? Y las últimas entradas, no sé si ya se habrán terminado en esta hora, supongo que algo quedará. En eventbrite.com.ar los esperamos. Los que están en Buenos Aires, lo demás se la pierden, lo siento mucho. Y se vienen al patio andaluz del Centro Cultural Sefarad a escuchar música sefaradí, donde también hay canciones. Será nuestra primera presentación en vivo después de las restricciones de la pandemia, así que vengan por favor, que estamos muy contentas de poder tener a la gente cerca y mostrar nuestra música que nos gusta tanto. Nos vamos entonces con un videíto, tú te quedas, Oro, así nos saludamos, a los demás los saludamos hasta el jueves que viene.